¿Qué puede pasar con la economía en lo que queda del 23? Es el tema central de este bloque con Alfredo Curuchet, economista, investigador del CONICET. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, hacía como 300 pesos de cotización de aumento del dólar que no te veíamos. O más, me O parece, más, ¿no? sí, sí. Más de 700 pesos la divisa norteamericana. ¿Qué puede pasar con el país? ¿A cuánto se puede ir? ¿Cuánto tendría que valer el dólar si se abre el cepo cambiario? Bueno, la cuestión es que hay una incertidumbre muy grande y digamos, después de las elecciones, que podría haberse disipado un poco esa incertidumbre, se viene agrandando. Han caído los bonos en dólares, o sea, aumentó el riesgo más país. aún de lo que estaban. Exacto, aumentó el riesgo país y bueno, y el dólar paralelo, ni que hablar. Y esto en parte justamente es porque la figura de Milei no genera mucha confianza en los inversores extranjeros, ¿no? O sea, salió a decir estos días que había hablado con el FMI, pero la realidad es que tanto publicaciones como el Financial Times, The Economist, Bloomberg, todas diarios, digamos, financieros internacionales, la noticia, digamos, era que había ganado Milei y que genera, digamos, más incertidumbre eso sobre la economía, ¿no? Y qué va a hacer Milei. Digamos, el gobierno, en el mundo no se quiere mucho a estos populistas de derecha. Ya se lo ha tenido a Trump, a Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro tuvo muchísima crítica de Europa, incluso en Estados Unidos. Y bueno, y la idea de tener un populista de derecha en Argentina, bueno, no genera certidumbre, ¿no? A ver, si hubiera ganado Massa la elección, ¿no serían similares las circunstancias? Digamos, porque con Alberto cuando ganó las PASO en el 19 también explotó el lunes siguiente a la elección la situación económica, y si bien Alberto es populista, no es de derecha. Yo creo que digamos, si hubiera, pero bueno, por supuesto que esto es difícil de decir, pero la percepción que tengo es que si digamos, hubiera salido Juntos por el Cambio y digamos, Massa en primero, en segundo lugar, y Milei en tercer lugar, habría habido más certidumbre. El hecho de que Milei se haya colado ahí como primero y que hay grandes posibilidades de que esté en el balotaje, bueno, eso es el... Se llena, digamos, el signo de pregunta de la gente, como lo decíamos. Supongamos que hoy Massa decide abrir el cepo cambiario para dar lugar a una economía más sana. ¿Qué valor tendría que tener el dólar? Que hoy superó los 700 pesos el blue y el dólar ahorro superó los 600 pesos. Bueno, lo que yo creo es que digamos, esa propuesta de abrir el cepo cambiario es una propuesta populista, ¿no? Sería de populismo de derecho. Es decir, que todos los otros 190 países del mundo que no tienen cepo... No, el problema es, digamos... O Argentina, en nuestro país abrirlo es un imposible. Claro, el problema es que no es que sea una medida que se implementó porque a alguien le guste tener el cepo. No creo que haya nadie que le guste. Claro, no es que a Macri le haya gustado hacer el cepo de nuevo, sino que era una necesidad era digamos, un mal menor, ¿no? O sea, ese me parece que es un poco lo que a veces no se termina de entender, de que muchas de estas medidas que se toman desde el punto de vista económico no se toman porque a uno le guste poner el cepo, ¿no? O hacer controles de precios, etcétera, sino que es más bien para evitar un mal mayor, ¿no? Entonces, hoy por hoy, abrir el cepo cambiario, o sea, permitir que cualquiera que tenga pesos vaya al oficial y compre, lógicamente que va a significar que el dólar oficial se va a ir, digamos, al valor del dólar paralelo, con lo cual tendríamos una devaluación del 100%, y esa devaluación del 100% sería muy inflacionaria, aumentaría muchísimo la inflación y estaríamos al borde de lo que puede llegar a ser una hiperinflación. O sea, sería una especie de Rodrigazo, ¿no? En donde hay una maxi devaluación
y eso se traslada, digamos, muchísimo a precios, y cuando sube más la inflación, ya en estos niveles hay muchísima incertidumbre, genera muchísima incertidumbre. Pensemos si tenemos una inflación del 200, 300%, bueno, eso hace que haya más incertidumbre. ¿Puede ¿no? pasar eso en lo que resta del año? Bueno, no, yo no creo que pase esto en lo que, por lo menos hasta las elecciones, porque justamente Massa no tiene, el equipo económico de Massa no tiene esa idea. Ahora, si gana Bullrich o gana Milei e implementan lo que están anunciando, ¿no? Porque, digo, una cosa es estar hablando... Decirlo y otra cosa es hacerlo. Claro, pero digo, si hacen lo que realmente dicen que van a hacer, bueno, yo creo que hay grandes chances de que el año que viene, en vez de tener 130, 140% de inflación, tengamos 200, 300%. Alfredo, la gente te está mirando en la cámara y te pregunta, yo te pregunto, queremos saber, ¿cuánto de este 25% que devaluó Massa, y no el 100% como estabas diciendo vos, del Blue, va a ir a precios en estos meses? Digamos, al precio de la carne, al precio de la indumentaria, al precio de las harinas, de los combustibles. Bueno, esa creo que es como un poco la pregunta del millón, y que, bueno, ya salió anunciado de que esta devaluación era un pedido expreso del FMI para, digamos, aprobar este acuerdo y desembolsar estos 7.500 o 10.000 millones de dólares, todavía no se sabe cuánto será. Y justamente ahí es toda una discusión, digamos, de qué tipo de política cambiaria hacer, ¿no? O sea, si seguir... El gobierno venía con una política cambiaria de evaluar al ritmo de la inflación. El FMI tiene... Aproximadamente en este año, ¿no? Porque en los años anteriores bueno, digamos, en el año de elección hubo un atraso cambiario, un error garrafal, pero previo a eso más o menos se venía llevando adelante este esquema, se pausó eso, un error muy importante, y este año se viene siguiendo ese esquema, y ahora habría cambiado este esquema porque hubo una devaluación mayor a lo que fue la inflación. Digamos, pusieron las cuentas en equilibrio, digamos, con el 700% aproximadamente que lleva de inflación a Alberto, con un 700% de devaluación, ¿o todavía hay un atraso cambiario dentro de Alberto? Bueno, lo que pasa es que hay que ver justamente esta devaluación de ayer, qué efecto tiene en la inflación. Y por eso digo, ese un poco va a ser bien interesante ver, porque si simplemente aumenta la inflación un 20 o 25%, lo mismo que se devaluó, en términos reales no estamos mejores, yo diría hasta peores, porque entonces ahora vamos a tener más inflación que antes, ¿no? Entonces ahí está y creo que es una discusión bien interesante, bueno, que tengo yo dudas, digamos, de cuál es, digamos, es evidente que hay un atraso cambiario con el tipo de cambio oficial. La pregunta es, ¿cuál es la mejor estrategia para ir achicando ese atraso cambiario? Si hacer como venía haciendo el gobierno, de quizás ganar 1 o 2 puntos por mes, o tratar de hacer esto que está pidiendo el FMI, de hacer una devaluación más grande, o incluso si va a hacer lo que propone Bullrich o Milei, de hacer una devaluación más grande todavía, de si eso realmente va a tener un efecto positivo o no. Alfredo, ¿es factible dolarizar en el término de dentro de unos 24 meses, como propone Milei, y que desaparezca el peso? A mi entender, no. Digamos, creo que es justamente uno de los ejemplos de por qué digo Milei como populista de derecha, porque justamente propone soluciones facilistas a problemas muy complicados, muy difíciles de solucionar, y esas propuestas, como en el caso de la dolarización, por un lado, no es implementable. ¿Por qué? Porque no hay dólares, no le van a prestar a Argentina ni a Milei la cantidad de dólares que se necesitan. Basta ver con que desde que ganó el riesgo país aumentó, o sea, no genera confianza. ¿En cuánto está el riesgo país hoy en día? Bueno, no tengo la cifra exacta, pero digo, aumentó. Ayer y hoy
han caído fuerte, 10% ayer, hoy un 6% más o menos los bonos en dólares, y esto significa que aumenta el riesgo país, ¿no? O sea que valen un 16% menos que el viernes. Exacto, y esto muestra de que el mercado internacional no confía en Milei. Entonces, ¿por qué le prestarían a Milei 30.000 millones de dólares o 20.000 millones de dólares? No lo veo para nada factible. Y si ¿Por qué se hiciera... ¿Por qué sí confiaron en Macri? Bueno, pero porque la economía estaba bastante desendeudada, digamos. Hoy estamos en una situación muy diferente, ¿no? Y digo, para volver a este punto, si se implementara la dolarización, supongamos que por arte de magia Milei consigue esos dólares, que no creo que los consiga, incluso esa medida, lejos de ser una solución a la inflación, yo creo que lo empeoraría. Por ejemplo, Ecuador, cuando implementó la dolarización, se volvió un 30% más caro en dólares. O sea, hubo inflación, digamos, dolarizaron y tuvieron una inflación de más o menos el 30%. ¿Y durante cuánto tiempo fue malo la situación de Ecuador? Porque, Alfredo, vos me decís hoy un 30% de inflación y yo te lo firmo ya, si estamos en el 150. No, pero pensá que esto es en dólares, inflación en dólares, es diferente que una inflación nominal en pesos. Varias veces Argentina tuvo inflación en dólares. Claro, pero el problema de esto es que Argentina se encarece, se vuelve más cara, la industria nacional pierde, digamos, competitividad internacional, pierde la competencia, por ejemplo, con la industria brasilera. Esto ya sucedió por ahí por el 1997, en donde que fue un poco una de las razones por las cuales cayó, digamos, la convertibilidad, porque justamente Brasil había devaluado, con lo cual estaba más barato, Argentina tenía el 1-1, no podía devaluar, y se volvió muy caro, y la industria nacional no pudo competir. Y digo, estamos hablando de que la industria automotriz, etcétera, etcétera. O sea, es decir que, digamos, por ningún lado sería... Bueno, o sea, Ecuador está peor ahora que cuando dolarizó o antes de la dolarización. No sigo los números de Ecuador, perdón. Sí, no, Ecuador no está para nada bien, digamos. No es que, por eso digo, son propuestas que, digamos, primero, no se pueden implementar, no solucionan los problemas de la inflación y no garantizan de que realmente estemos mejor. De hecho, probablemente estemos peor con una dolarización, porque, digamos, perdemos la política monetaria, que uno dice, bueno, pero ¿para qué te sirve si tenés un montón de inflación? Sí, bueno, pero lo que pasa es que podemos estar peor, ese es el tema. ¿Se puede estar peor? Se puede, pero totalmente. Alfredo, vamos a hacer una breve pausa en este diálogo y después de la pausa te voy a preguntar por qué se puede estar peor todavía de lo que estamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en este diálogo interesantísimo sobre la situación económica con Alfredo Curuchet. Le vamos a preguntar, Alfredo, ¿qué pasa con la economía? La inflación, la emisión genera inflación. ¿Cómo hacemos para exportar más y salir ahora de esta situación en la que estamos? Alfredo, ¿nos podés contar un poco? A ver, es dificilísimo lo que te pregunto y sumamente necesario para el país. Bueno, digo, como cualquier, digamos, enfermedad requiere un buen diagnóstico, ¿no? Si uno quiere, digamos, bajar la inflación, arreglar el problema de Argentina, la macroeconomía de Argentina, necesita tener un buen diagnóstico. El problema que yo veo es que hay muchos economistas que tienen un diagnóstico malísimo, muy malo. Estábamos hablando de Milei, que no está basado en la evidencia científica, la evidencia en el mundo, ¿no? O sea, no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin un Estado, sin un banco central, ¿no? Entonces, estas son ¿Hay algún país que no tenga banco central? Y, digamos, los países importantes todos tienen banco central, ¿no? Entonces, es un problema. La inflación es... digamos, un efecto, es una consecuencia, digamos, multicausal. Pero entonces, obviamente, que el déficit fiscal con emisión monetaria es un problema. Ahora, yo no creo que esa sea la principal razón de la inflación que tenemos hoy. La principal razón es, por un lado, hay inercia inflacionaria, o sea, aumentos de precios que se van retroalimentando. Que venían pisados de antes.
Bueno, pero que se van retroalimentando, ¿no? O sea, si uno dice, pido un aumento salarial porque me subieron los precios, bueno, pero ese aumento salarial genera un aumento de los costos del empresario, por ende el empresario tiene que subir los precios y después hay que pedir aumentos salariales y está esa Lo que ronda, venía ¿no? pasando en la Argentina en el 89, 90, ¿y cómo se hizo para frenar en nuestra historia? Por ahí, para no traer recetas de otro lugar. Pero bueno, después también estamos viviendo en el último tiempo también, no es solo la inflación inercial, sino que también es la falta de dólares y las consecuencias de esa falta de dólares, en donde perdés el control del tipo de cambio oficial o el paralelo, digamos, el financiero, y se generan estas grandes devaluaciones que después generan inflación, ¿no? Entonces, hay que tener un buen diagnóstico. A mi entender, los economistas que plantean solamente que la inflación es una consecuencia del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, bueno, no explica, digamos, no está basado en evidencia, porque hay trabajos académicos que muestran que sí, ese es un problema, pero no es todo. Aparte, digamos, hay muchos países en el mundo que tienen déficit fiscal, que tienen emisión monetaria y no tienen la inflación que tenemos. Entonces, requiere una discusión un poco más profunda y un poco más seria a un problema muy serio, muy difícil solución, y lo que uno ve es que hay propuestas muy poco serias, digamos, dando vuelta, y lamentablemente creo que la mayoría de la población, bueno, que no tiene por qué saber de esto, termina confundida y termina votando a un personaje como Milei, que está lleno de mentiras, digamos. Alfredo, ¿crees que el ministro Sergio Massa esté en condiciones de enfrentar esta situación en cuanto a su conocimiento económico y a su formación como abogado? Yo creo que, digamos, el Massa, digamos, más allá de Massa, pero también tiene, digamos, un equipo económico como Rubinstein, es una persona seria, con mucho conocimiento, en algunas cosas no coincido, pero en otras cosas sí. O sea que en ese sentido no creo que sea un problema, digamos, de conocimiento. Es más, creo que tienen un buen diagnóstico o relativamente bueno. Creo que, digamos, por un lado, hubo una cuestión muy desafortunada que fue todo el año pasado con la ida de Guzmán y Culfas. Creo que eso generó muchísima incertidumbre. Y por el otro lado, creo que hay un factor también de mala suerte, de que justo este año hubo una sequía terrible que digamos, que te jugó muy en contra y que hizo que sea todo mucho más difícil de solucionar, ¿no? O sea, lo que yo creo es que el tema de la inflación es un tema sumamente complejo, de muy difícil solución. Tenés que tener un buen diagnóstico, pero también tenés que tener buena suerte. O sea, si te pega una sequía que, digamos, que te hace desaparecer un cuarto de tus exportaciones, bueno, cualquier país tendría problemas. O lo mismo, digamos, lo que pasó cuando estaba Guzmán, que justo te cae una pandemia que generó inflación por otras razones, podemos charlarlo en otro momento, pero todo el mundo está con alta inflación. Con lo cual, digamos, tuviste también, en este caso creo que había un buen diagnóstico, pero hubo algunos errores políticos, digamos, de mezquindades políticas o peleas políticas que no te permitieron hacer algunas cosas que tenías que hacer, y después también hubo mala suerte, ¿no? ¿En cuánto tiempo podemos dejar de ser la segunda inflación más alta del mundo? No, ¿Cuánto lleva a desarmar esa bomba? Y, digamos, es muy difícil. Frenar las inercias. Claro, digamos, hay países como Chile, Colombia, que lograron, digamos, tener programas antiinflacionarios exitosos con este tipo de inflación inercial, pero tomó muchos años, 7 años, 8 años, de tomar medidas. O sea, si nosotros empezamos hoy, de acá a 7 años, vamos a tener una inflación normal como nuestros vecinos, por ejemplo, un 3, un 4% anual. Bueno, no necesariamente, pero creo que digamos, aparte del problema es que no hay un diagnóstico en común. O sea, y eso es un poco lo que decía al principio,
de esta inestabilidad que se ha generado después de las elecciones. De que tenés un candidato que dice que vamos a ir para allá, otro que dice que vamos para allá y otro que vamos para allá. Bueno, ¿hacia dónde va a ir Argentina? No, si no hay estos consensos básicos, y bueno, vienen un gobierno que opina que hay que tomar ciertas medidas, después viene otro que toma otras medidas, y así estamos bandeándonos, y eso obviamente no permite tener una política de más largo plazo, ¿no? Y encima tenés todos estos juegos de la política que complica más todavía, creo que economistas bien intencionados, como era Culfas o Guzmán, que tenían buenas ideas, pero que bueno, que no pudieron aplicarlas a todas las cosas que querían hacer. ¿No le dejaron aplicar o, claro, sí, o no sí. supieron? No, yo creo que no permitieron aplicar ciertas medidas. Creo que ese fue el principal problema. Bueno, Alfredo, esperemos que podamos corregir en menos de 7 años esta situación de tremenda inflación que tenemos, que no explote el valor del dólar y que vengas antes de que vuelva a aumentar otros 300 pesos la Sí, yo divisa, creo como que decíamos al digamos, principio. ahora es, digamos, el mal menor, digamos, o sea, creer en solucionar. Yo ahora estoy preocupado por lo inmediato. Por el abastecimiento. Por estos 2 meses que quedan y qué va a venir después de las elecciones. Es medio, esa es mi mayor preocupación. Hay que preocuparse entonces por el abastecimiento, no por los precios. No, digo, hay que preocuparse por qué van a hacer los que el pueblo está eligiendo y si esos que han elegido no van a tomar medidas que van a terminar perjudicando más al pueblo y aumentando más la pobreza, ¿no? Y la inflación. Eso es lo que más me preocupa en este momento, ¿no? Evitar el mal mayor. Alfredo, te agradecemos por la tremenda explicación del panorama económico que nos has dado y te dejamos las puertas abiertas de nuestro programa, naturalmente. Muchas gracias.